Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estaremos hablando temas de actualidad económica que te interesan. A un nuevo episodio de Por la Tangente. Mi nombre es Federico Pérez y junto a Antonio Vitola estaremos moderando el episodio de hoy. Hoy nos queremos preguntar qué significa para las universidades privadas asumir el gran reto que es empezar clases desde la cuarentena. Queremos saber qué implicaciones tienen para sus finanzas, para sus empleados y para su estudiantado. Por eso, hoy tenemos el gran honor de recibir a tanto el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el Padre Virtuoso, como al rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Sharifke. Entonces, la primera pregunta que nos queremos hacer es, ¿qué le espera al estudiante universitario en los próximos 6 meses? Pero más concretamente, ¿qué le espera al UCAVista y qué le espera al Unimetano? Mira, yo creo que estamos haciendo todo el esfuerzo técnico, metodológico, orientativo y organizativo para obtener muy buenos resultados en cuanto a calidad y excelencia en el aprendizaje. Creo que por el lado de los docentes saldremos mucho mejor preparados en el manejo de la docencia a distancia, con los cambios de enfoque pedagógico que supone y con mucho mejor entrenados en el uso de tecnologías aplicadas a los procesos formativos. Creo que saldremos con una universidad con mayores capacidades tecnológicas y mejores capacidades para la educación a distancia y un estudiantado con más disciplina de estudio y trabajo, más corresponsable en su proceso formativo. La universidad viene desde hace varios años enfrentando este reto de la virtualidad y en varias de nuestras carreras, casi en todas, tenemos pues materias ya virtualizadas. De hecho, tenemos hasta varios posgrados virtuales, tenemos diplomados virtuales, tenemos preas virtuales. Y la experiencia es que el estudiante trabaja más en este proceso porque le requiere una mayor organización del tiempo, porque le requiere un esfuerzo muy, muy particular. Entonces, bueno, esto yo creo que supone reorganizarse en la disciplina de estudio, reorganizar su tiempo, reorganizar sus horas frente al computador, y en ese sentido, pues va a ser un estudiante mucho más responsable de su proceso formativo, ¿no? Creo que efectivamente enfrentamos dificultades y bueno, complejidades propias de este país y del mismo proceso, pero no dudo de que el UCAVista puede esperar para los próximos 6 meses que serán resultados muy positivos. Después de haber hecho las evaluaciones de ese trimestre que terminó hacia finales del mes de marzo, bueno, pues pudimos constatar que se había cumplido muy cercano al 100% de los objetivos. Tomamos la decisión, por supuesto, de que el nuevo trimestre que debía haber comenzado 2 semanas más tarde, a mediados de abril, bueno, no podía comenzar en ese momento, teníamos que retrasarlo 3 semanas. Y entonces lo que hemos hecho es postergar el inicio del trimestre hasta el 4 de mayo, esto va a comenzar entonces el próximo 4 de mayo, de tal manera que para los próximos 6 meses, que es la pregunta que ustedes están haciendo, bueno, creo que debemos estar preparados, no sé si para los próximos 6 meses, pero sí por lo menos para los próximos 4 o 5 meses, tenemos que estar preparados para poder continuar las actividades a distancia y poder progresar a distancia. Los expertos indican que esto se va a prolongar por varios meses más. De tal manera que yo diría que sí, que los próximos 6 meses van a ser 6 meses en que vamos a tener que actuar a distancia. Hemos hecho todos los arreglos necesarios y hemos desplegado, digamos, las estructuras y los elementos técnicos, y no solamente técnicos y humanos también, para poder dictar clases a distancia, para poder tener que la gran mayoría de nuestros cursos puedan ser hechos a distancia. Pero hay una serie de actividades que no podemos hacer a distancia. Actividades de investigación, actividades de extensión, de servicio comunitario, actividades deportivas, actividades culturales, que no vamos a poder realizar a distancia. Y muchas actividades docentes tampoco, porque el 40% aproximadamente de nuestros estudiantes estudian ingeniería.
Y como estudiantes de ingeniería, bueno, tienen que tienen que hacer laboratorios y no tienen en sus respectivos hogares ni los materiales ni los equipos para poder hacer esos trabajos prácticos en sus propias casas. De tal manera que esas son actividades que ya veremos cómo podemos cumplirlas o cuándo, mejor dicho, las podremos cumplir, porque, bueno, en criterio de los profesores y los departamentos que dictan esas asignaturas no pueden ser dictadas a distancia. Y luego hay otras materias, otras asignaturas que no son necesariamente de laboratorio, pero que su dinámica también requiere la presencialidad, porque hay actividades que tienen que ser hechas en forma grupal y que no hemos aprendido todavía o no hemos desarrollado las técnicas para hacerlas grupalmente, porque requiere el desarrollo de habilidades que necesitan, digamos, una cierta dinámica que tampoco nosotros podemos en este momento conducir. De tal manera que no podemos ofrecer en este próximo trimestre, que va a empezar el 4 de mayo, todas las asignaturas de la universidad. Hay algunas asignaturas que no estamos ofreciendo, asignaturas deportivas, asignaturas culturales, que tienen que ver mucho con esos temas, pero también, las otras que ya les había dicho con dinámicas especiales, de tal manera que nuestra oferta es del orden del 82% en este trimestre de lo que debía ser en un trimestre normal en donde nosotros podamos hacer la actividad con todas las, digamos, pudiendo acudir al campus universitario. Es una cifra alta, 82%, pero el, digamos, 18% restante también es una cifra alta, porque los estudiantes que tienen que tomar esas asignaturas, pues no las van a poder tomar en este momento. Algunos de esos estudiantes ya están en condición de grado, o sea que prácticamente requieren de esas asignaturas para graduarse. Incluso temas como, por ejemplo, defensas de tesis, defensas de trabajos de grado. Bueno, eso pudimos hacerlo el trimestre pasado a distancia, algunas de ellas, y estamos previendo que lo vamos a poder hacer también el próximo. Ahora, ¿cómo ve el panorama financiero de la universidad? ¿Cómo se maneja ese balance entre lo que puede pagar un estudiante por su matrícula y lo necesario para mantener la universidad en pie, como se ha venido haciendo? Creo que en verdad es una situación muy compleja esta para las universidades en general, pero para las universidades de gestión privada, pues es una situación muy ruda y muy exigente y hay que manejarla con mucho tino y mucho acierto. Mira, nuestro primer problema fue de flujo de caja. A nosotros nos agarró la del decreto de la cuarentena el 15 de marzo. Una semana más tarde comenzamos el semestre. La decisión fue además prorrogar el periodo de inscripción administrativa que culmina el 8 de mayo. Es decir, que nosotros tenemos estudiantes cancelando su cuota de matrícula, bueno, desde principios de marzo hasta, lo vamos a tener hasta la primera semana de mayo. Todo eso supone que los ingresos no están todos allí, sino que han ido llegando, pero mientras tanto la universidad ha mantenido todos sus costos. Lo primero que hemos tenido que hacer es la decisión de la universidad se mantiene abierta a pesar de su déficit de flujo de caja y para eso pues nos hemos visto en la necesidad de endeudarnos y la única manera de endeudarse es que tú pongas como garantía pues efectivamente tus haberes como universidad. Bueno, mientras tanto se ha ido recuperando el flujo de caja. Bueno, la gente ha ido pagando, digamos, o cancelando pues su matrícula y eso nos ha permitido entonces pensar que en estos meses siguientes podemos responder efectivamente a las necesidades. Pero la decisión es poner todo digamos, la fortaleza de la universidad y sus capacidades financieras y sus alianzas pues con el sector bancario precisamente para mantener la universidad activa. Nosotros no buscamos tener un superávit en nuestra gestión,
pero tampoco buscamos tener un déficit porque no tenemos fuentes de financiamiento si tuviéramos ese déficit. Nosotros no tenemos un dueño, no tenemos un accionista que a final del periodo fiscal recibe dividendos de la actividad de la universidad. Somos una asociación civil sin fines de lucro que se sostiene sobre la base de su propia actividad fundamentalmente y sobre la base creciente, debo decirlo, de contribuciones que recibimos, bien sea de donantes o de los propios egresados de la universidad que crecientemente están contribuyendo con el sostenimiento de la universidad. Debido a la situación económica que estamos viviendo y que no es un secreto para nadie, las becas en la universidad, las ayudas económicas han venido creciendo de una manera muy acelerada en los últimos años. En este momento, más del 30% de nuestros estudiantes sostienen sus estudios con ayudas económicas. En algunos de esos casos, nosotros tenemos, por ejemplo, becas que son becas de excelencia, otras becas que son becas de inclusión. Estas becas de inclusión están dirigidas a estudiantes de muy bajos recursos y no solamente se cubre el monto de la beca el monto, perdón, de la matrícula con estas becas, sino que se cubre también los costos de vida del estudiante, los traslados, el costo de los materiales, de los equipos, de los libros, materiales de... Bueno, todas esas fuentes de financiamiento están sufriendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque no es solamente la universidad la que tiene que trabajar en estas condiciones de confinamiento, sino que son también las empresas y todas las organizaciones y, bueno, los ingresos de los grupos familiares que pagan la matrícula de los estudiantes provienen de su actividad económica y también los recursos que nos proveen los donantes en Venezuela y en otras partes del mundo también provienen de su actividad económica que, como sabemos, está reducida en todas partes del mundo. De tal manera que eso compromete muchísimo la sostenibilidad de la institución y estamos muy preocupados con eso. Estamos haciendo ahora todo un ejercicio de repensamiento de la universidad que esperamos que de ese ejercicio pues surjan incluso nuevas estructuras dentro de la institución. Y esto no es motivado solamente a esta emergencia del COVID-19 que tenemos ahora, sino a toda esta situación económica, social y política que nos ha venido afectando en Venezuela, que compromete no solamente la sostenibilidad de la Universidad Metropolitana, sino que estoy seguro la sostenibilidad de todas las universidades. Claro que aunque las clases hayan parado, la universidad no para, ¿no? Entonces queríamos preguntarle qué medidas ha tomado precisamente la universidad con ese personal administrativo que necesita de ese ingreso, que quizás todavía está yendo a la universidad a trabajar o que está en su casa en cuarentenado, ¿no? En tal caso, ¿cómo ha sido o cómo se ha visto afectados los salarios de este personal con el tema de la cuarentena y qué beneficios adicionales le ha podido ofrecer la universidad o servicios adicionales? Más o menos cómo se lleva la vida del personal administrativo, es decir, personal obrero, personal docente, etcétera, etcétera, etcétera. En la Universidad Metropolitana no manejamos una política de ninguna manera de reducción de personal frente a esta coyuntura, pero sí de seguimiento, digamos, a la actividad de nuestro personal, de evaluación continua. Ya desde hace varios meses tenemos una política de que además del salario que recibe nuestro personal, nosotros bonificamos a nuestro personal sobre la base de su desempeño. Y entonces en este momento, bueno, estamos haciendo un seguimiento muchísimo más riguroso, muchísimo más cercano del desempeño de todos y cada uno de los miembros de nuestra institución, tanto el personal académico como el personal administrativo, el personal de apoyo, de forma tal de que nosotros podamos bonificar al personal de acuerdo a ese esfuerzo que está realizando. Y debo decir que hay un segmento de nuestro personal que está haciendo esfuerzos que van mucho más allá de los esfuerzos normales. Y yo diría que es una buena proporción del personal. Todos esos temas los estamos tomando en cuenta, lo mismo el personal administrativo. En este momento de cuarentena, todo lo que es el personal de seguridad de la institución, de protección, de vigilancia, el personal de mantenimiento, todo ese personal está haciendo un esfuerzo, yo diría que sobrehumano, para poder llegar al campus universitario, sostenerse en el campus universitario, volver a sus hogares. El personal administrativo, al cual le hemos tenido incluso que facilitar equipos en sus hogares, porque ni los profesores, ni los empleados, ni tampoco los estudiantes tienen en sus hogares los equipos muchas veces requeridos para poder llevar a cabo su actividad. Entonces hemos incluso tenido que hacer inversiones en estas últimas 6 o 7 semanas
más allá de lo que estaba previsto en nuestros presupuestos, para poder procurar esos elementos de conectividad y esos elementos de equipos de información y comunicaciones que le permitan tanto al personal académico como al personal administrativo como a los estudiantes el poder tener el equipamiento y la conectividad suficiente como para poder desplegar su actividad. Entonces, mira, no hemos reducido personal. Por supuesto que los salarios se han visto afectados en el sentido de que ha habido una inflación bastante pronunciada también coincidente con esta crisis, donde ha habido una devaluación importante del bolívar. Ahora aparece la escasez debido a nuevos controles que surgen en la economía, y eso, bueno, pues acrecienta más aún la inflación, de tal manera que, bueno, sí, habrá una estrechez económica y no habrá a lo mejor los incrementos de salario que deberían ocurrir para poder garantizarle al personal un ingreso lo suficiente como para poder, digamos, cubrir sus necesidades, pero nosotros esperamos no tener que hacer digamos, una reducción masiva de personal. Nuestra decisión fue mantener todas nuestras obligaciones laborales. Y bueno, pues los empleados, docentes, obreros, todo el personal de la universidad mantiene todas sus condiciones laborales hasta el momento de salario, de seguro, bueno, y además cumpliéndolas puntualmente, ¿no? Estamos hablando entre Caracas y Guayana, pues de unos 1.400 profesores aproximadamente. Estamos hablando de unos 200 y tantos empleados. Es decir, nosotros es una nómina muy amplia y una nómina muy exigente. Pero esa es la fortaleza de la universidad. Entonces tenemos que apostar para que, si la queremos mantener una universidad activa y que queremos decir además que queremos prestar un semestre de calidad a nuestros estudiantes, la única forma es mantener a todo nuestro personal. Y hay una cosa muy interesante, todos los centros e institutos de investigación se mantienen activos. Una de las cosas que vamos a hacer, lo tengo como proyecto para los próximos días, es hacer una indagación de todo lo que la universidad está haciendo, ya no solo aguas adentro, o puertas adentro, mejor dicho, en lo que significa pues el desarrollo de este semestre online, sino lo que la universidad está haciendo hacia afuera. Tenemos previsto también un aporte especial ahora en el mes de mayo, adelantando las bonificaciones especiales de fin de año, de tal manera que lo que no hemos subido el salario en el mes de mayo, pues se recibe por esta vía como y creo que va a ser una compensación muy, muy importante. Rector, hace un rato usted comentaba sobre que la cuarentena, el decreto de la cuarentena, se da justamente en el proceso en el que ustedes están culminando su trimestre, alrededor del 14, 15 de marzo. Ustedes les quedan como 2 semanas de clase. A nosotros en la Católica, por fortuna, no nos sucede así. Nosotros estábamos en vacaciones, casi entrando al semestre. Y bueno, partiendo de eso, nos gustaría preguntarle cómo sintió usted que fue el proceso de culminar el trimestre de esa manera tan abrupta. ¿Qué se aprendió en ese proceso, en esas 2 semanas en las que tuvieron que responder de manera inmediata, porque fue una emergencia? ¿Y cómo siente usted que esos aprendizajes modifican o afectan su planificación para este trimestre que entra? Yo creo que el principal aprendizaje fue la capacidad de nuestra comunidad académica de afrontar una situación como la que sufrimos, ¿no? El mismo hecho de que prácticamente el 100% de los profesores y el 100% de los estudiantes pudieron culminar exitosamente el trimestre sin que haya reducción en los objetivos a cumplir ni en la calidad del cumplimiento de esos objetivos, da fe, digamos, de esa no solamente la voluntad, digamos, la integridad personal de cada uno de los miembros de la comunidad, sino también la capacidad técnica y la capacidad humana para poder hacerlo. Y por supuesto que hay otros aprendizajes asociados a eso, que es que muchos profesores que nunca habían conducido actividad a distancia, porque consideraban que eso no era lo que debían hacer,
bueno, pues se vieron forzados en ese momento a hacerlo y eso significó para ellos y para la institución un aprendizaje importante. Debo decir que todo esto fue facilitado, o sea, digamos, no fue de la nada que surgió esa capacidad para que del 14 de marzo, que era un sábado, al 16 de marzo, que era un lunes, bueno, se pudieran poner a punto todos estos elementos. Ya nosotros habíamos acumulado experiencias en el año 2014 y en el año 2017, cuando por efectos de en fin, de los disturbios que había en Venezuela, de los bloqueos de calles, de la represión, de gente, incluso nuestra comunidad que caía presa porque estaba en la calle, etcétera, etcétera, bueno, pues nosotros habíamos tenido que conducir actividades a distancia. Entonces, el principal aprendizaje, reitero, es la consolidación de las estructuras universitarias que nos permiten funcionar aún en contingencias como esta, y el aprendizaje que tiene que ver con poner a punto sistemas de información, poner a punto plataformas, poner a punto mecanismos, incluso con aquellos miembros de la comunidad que por razón de la naturaleza de las disciplinas en las cuales ellos se desempeñan o los sesgos personales que cada uno de nosotros tiene, pues realmente no se habían visto motivados a migrar hacia formatos no presenciales como apoyo para su actividad docente. Y ahora, en concreto, ¿cuál es el plan que puede tener la universidad en material educativo en esta situación del cambio de modalidad presencial a virtual? ¿Y qué tiene que cambiar la universidad para mantener la calidad que hemos tenido en la educación que se ha impartido? El gran peligro es que lo mismo que yo hacía en el salón de clase lo voy a hacer ahora por Zoom. No se trata de eso. Entonces hay que readaptar, digamos, enfoques pedagógicos, metodologías del aprendizaje y de la enseñanza, digamos, incluso contenidos y programas a esta nueva dimensión. Y luego hay todo un tema de seguimiento y acompañamiento, tanto a los estudiantes como a los profesores. Nosotros no queremos simplemente, bueno, iniciar este proceso y lo evaluamos en agosto, a ver cómo le fue a la gente. No, todas las semanas estamos monitoreando desde distintas perspectivas. Tenemos un conjunto de instrumentos para ir entonces ya evaluando lo que hace el profesor, cómo lo reporta, qué deficiencias se puede ver, para acompañar, evaluar y fortalecer eso, ¿no? Bueno, y también con todo lo que es con la dirección, con la representación estudiantil, tratamos de mantenernos muy en contacto también para recoger, los representantes lo hacen a través de sus compañeros, pero también para recoger desde esa posición el proceso. Entonces, nos interesa monitorear, pero monitorear con un objetivo muy concreto, que es aquellos problemas que vayamos viendo que no previmos, poder introducir mejoras, porque de este proceso nos interesa aprender, porque ese aprendizaje va a ser muy útil para el futuro. Y justamente en ese punto queremos llegar. ¿Cómo es que este paso casi que obligatorio a lo virtual, puede ser que hasta necesario, va a afectar al futuro? ¿Cómo esta coyuntura va a afectar la manera en que aprendemos a miras a los próximos 2 años o 3 años? Mucho se ha especulado al respecto, de que va a haber un gran cambio en las tendencias de la educación post-COVID-19. Yo soy un poquito escéptico ante esas predicciones. Para nosotros en la Universidad Metropolitana la experiencia universitaria va mucho más allá del conocimiento, va mucho más allá de la enseñanza, digamos, digamos, de un profesor que es un sabio y que va transmitiendo conocimientos a unos estudiantes que son unos ignorantes. Bueno, no lo vemos así. Nosotros vemos que la experiencia universitaria es una construcción conjunta, es una experiencia de aprendizaje en donde aprende tanto el estudiante y a lo mejor el profesor aprende mucho más en los cursos que los propios estudiantes. Y entonces en esa comunidad de aprendizaje, bueno, se realiza cuando se juntan estudiantes y profesores y realizan proyectos, construyen automóviles de carrera y se preparan para ir a competencias de
de modelos de Naciones Unidas, y construyen helicópteros y construyen aviones y se plantean proyectos para desarrollo comunitario y van a las comunidades y de alguna manera no solamente descubren cosas nuevas en esas comunidades y los miembros de esas comunidades también descubren junto con ellos cosas nuevas, sino que se va construyendo en conjunto todo un mundo mejor. La experiencia universitaria seguirá siendo rica y trataremos de hacerla lo más rica posible dentro de los campus universitarios y complementaremos la actividad de nuestros campus universitarios con actividades virtuales, que es una tendencia que ya veníamos nosotros desarrollando desde hace ya, bueno, unos cuantos años. O sea que no creo que haya un antes y un después del COVID-19 en lo que respecta a la educación universitaria, ni en la Universidad Metropolitana, ni en Venezuela, ni en las mejores instituciones del mundo. Comienzo con un trabajo que leí hace poco de Manuel Castel. Manuel Castel es sociólogo muy famoso, especializado en sociología urbana y luego en todos los temas de la sociedad de la información. Y es actualmente como el ministro de Educación Universitaria en España. Bueno, yo soy un lector muy asiduo de él por afinidad profesional y en unas declaraciones que dijo textualmente, en el contexto del largo aislamiento social impuesto por la pandemia, hemos entrado de lleno en una sociedad digitalizada en la que ya vivíamos, pero que no habíamos asumido del todo. Y yo creo que esa es una gran verdad. Si nosotros no estamos inventando absolutamente nada, están los programas, están las plataformas, están las metodologías, nosotros estamos hablando de campo virtual desde el año 2010. Esta situación nos empujó a asumir eso que ya teníamos. Soy de la teoría de que el sistema educativo tendrá a partir de esta experiencia que ser mucho más híbrido, en donde se combina la presencialidad, porque siento que hay procesos educativos que requieren de la presencialidad, que los estudiantes se vean, que trabajen juntos, que trabajen en grupo, que vayan a la biblioteca, bueno, que interactúen con todas las dimensiones de la vida universitaria. Yo creo que el futuro va a ser una educación universitaria mucho más híbrida, mucho más, va a combinar mucho mejor la presencialidad con las metodologías a distancia y le va a sacar mucho más provecho a la presencialidad. Entonces todo ese tema de no es que la universidad es muy lejos o la universidad es muy cerca, yo creo que eso va a pasar un poco a la historia, es decir, porque no es que tú ahora te tienes que mudar a la universidad todo el día, sino que muy probablemente pasarás una parte de tu día en la universidad, pero una parte, o a lo mejor de la semana. A lo mejor tendrás que pensar en horarios en donde hay materias que son más virtuales que presenciales, hay otras que son más presenciales que virtuales, y hay otras que tendrán un mix. Evidentemente que eso no es para el semestre de arriba, si estoy hablando es en por dónde va la tendencia de las universidades en el mundo. En ese sentido soy optimista de lo que yo creo que esta crisis puede significar de cara al futuro de las universidades y en el caso de la UCAP nos hemos empeñado por eso, en que este proceso salga muy bien, que este proceso nos enseñe y este proceso también nos habilite para esos cambios que tenemos que dar en el futuro. Agradecidos totalmente por su tiempo. Nos gustaría que diera una conclusión final a esta pequeña entrevista que vamos a hacer, que esto puede englobar todas estas preguntas y que debe usted para el futuro, ya más como ciudadano. Sí, yo creo como reflexión global. Nosotros vemos que en los distintos países se ha manejado esta crisis que estamos viviendo en formas diferentes. Y hay un rasgo que empieza a surgir del manejo de las crisis en los distintos países, que los países que mejor manejan esta crisis
son aquellos que le hacen mayor caso al conocimiento científico, al conocimiento técnico y que también le hacen mayor caso a lo que son las verdaderas necesidades de la población. En Venezuela, tenemos fuertes dudas acerca de que la forma como se está manejando el problema del COVID-19 sea la forma apropiada. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el país de las políticas que nosotros estamos implementando para el manejo de esta crisis? ¿Qué mata más, el virus COVID-19 o la inanición o la desnutrición o el no poder cubrir las necesidades vitales de las personas? Esas son preguntas que nosotros debiéramos estar haciéndonos y son preguntas que debiéramos irnos contestando y no son preguntas que se están haciendo, por lo menos a nivel público, en Venezuela. De tal manera que, bueno, como reflexión final, yo estimulo a que, igual como estamos haciendo esta reflexión en torno a la crisis que estamos viviendo, motivada por ustedes del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, que motivemos también en el medio académico la reflexión sobre el manejo de la crisis y sobre las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, más allá de las consecuencias epidemiológicas, de las consecuencias de salud, y que van, digamos, hacia lo que es la salud de la sociedad venezolana. Yo diría que en el país, el sector privado en general está dando la talla. Es decir, yo sí creo que en muchos campos, o digámoslo en el campo alimentario o en el campo de la distribución y producción de medicina, en el campo incluso de la salud, la atención de la salud y en el campo educativo, el sector privado está haciendo un esfuerzo muy importante por la sociedad. En el caso de las universidades privadas, yo siento pues que el esfuerzo ha sido muy difícil en los últimos años, pero este año, en este contexto todavía implica, bueno, casi que arriesgarlo todo. Yo diría que mi principal conclusión es que en el caso ya de la UCAP, bueno, que esta ha sido una demostración más de, bueno, el esfuerzo por el país, del cariño con el que intentamos hacer las cosas, del amor por la educación, por la formación universitaria, por el esfuerzo conjunto, bueno, de profesores, de estudiantes, hay una sinergia muy positiva de esfuerzo que termina siendo cualitativamente muy importante. Entonces, bueno, a eso es que le estamos apostando. Le estamos apostando a toda esa fortaleza que está allí plantada, que pueda dar lo mejor de sí y que se mantenga como un roble fuerte para poder enfrentar la situación. Bueno, con eso concluimos este capítulo de Por la Tangente. Estuvimos conversando con el rector Benjamín Sherifka y con el rector padre José Francisco Virtuoso, a quienes agradecemos profundamente desde el equipo de Por la Tangente por su tiempo y su dedicación con este programa. En este capítulo, bueno, tocamos más que todo cuál es el panorama que ven cada uno de ellos como rectores de sus propias universidades. Tocamos temas sobre el panorama financiero. Y bueno, cómo se han desenvuelto estas medidas y todos los procesos que se han tenido que realizar en medio de esta crisis, de esta pandemia que ha exigido una respuesta de las instituciones como las universidades. Con eso concluimos. Nos pueden seguir en Por la Tangente en Instagram. Recuerden buscarnos también en todas las plataformas digitales de streaming como Spotify y Apple Podcast. Nos pueden buscar como Por la Tangente. Y con eso concluimos este capítulo de Por la Tangente. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Por la Tangente, el podcast del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho 100% por estudiantes y para estudiantes. Donde estuvimos hablando temas de actualidad económica que te interesan. Nos escuchamos en una próxima edición.